En el estudio y estamos muy contentos porque vamos a estar platicando de este hecho que nos parece sumamente relevante, que bueno, se confirmó en la semana, ya esperábamos que sucediera de esta manera, pero había que esperar la confirmación. De hecho, lo comentamos la semana pasada en esta emisión sabatina. En materia política, pues bueno, hay dos grandes bloques que van a estar postulando mujeres para la presidencia de la República el próximo año. Por un lado, Morena y sus aliados con Claudia Sheinbaum y el frente opositor con Xóchitl Gálvez. Y vamos a estar platicando de esto y le agradezco mucho que estén hoy aquí en el estudio de Línea Directa a Magali Lara. Ella es profesora del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal, Magali? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. También gracias a Cristina Tortolero, es del colectivo Amapas del Norte. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Muy buenos días aquí, qué gusto. Gracias. Les comentaba ahorita fuera del aire, no quisiera entrar tanto al tema de las precandidatas o virtuales candidatas, el tema político es aparte, ya habrá mucho tiempo, tenemos 10 meses para hablar en específico de las propuestas y los proyectos de cada una de ellas, pero yo aquí me iría a lo general, ¿qué significa o qué puede dejar en la sociedad mexicana y en las niñas en particular que apenas están viendo, aprendiendo a observar el mundo, el hecho de que ya, salvo que pase algo mayúsculo, podemos hablar de una presidenta, la primera presidenta de México el próximo año? Y empiezo contigo, Magali, ¿qué implicaciones va a tener esto? Creo que hay dos fundamentales. La primera es el área inspiracional. Creo que a partir de ahora niñas y jóvenes se van a sentir inspiradas a ocupar, a luchar, a trabajar, porque la historia de la mujer es una historia de lucha, entonces a luchar por estos espacios donde hay una capacidad de decisión. Y la segunda es pues abordar esos temas sustanciales de la agenda política de la mujer que todavía están en deuda por la sociedad. Creo que serían las dos cuestiones más importantes. Muy bien, Cristina. Pues justamente ver materializado el trabajo, digo, soy una persona joven, soy una mujer joven y en la colectiva somos jóvenes, pero claro que pues agradecemos y vemos la consecuencia de tanto trabajo de las mujeres que han pasado por acá y que el día de hoy veamos que, no sé, hace menos de 50 años pues estábamos como en luchas de temas de poder votar, de poder a lo mejor ser, ya un poquito más adelante, ser elegidas para un cargo o un puesto. Y ahora justamente ver que va a haber una presidenta mujer, claro que como mujeres nos llena y a las niñas y a las adolescentes también les inspira y es importante que este suceso se haya dado porque como comentábamos ahorita antes de comenzar, al final es una oportunidad también para marcar un precedente aquí en México porque pues nunca hemos tenido una, entonces sería ese importante paso que vamos a dar pues como sociedad y en general como país y claro también está la parte de justo la exigencia que como mujeres vamos a seguir teniendo, si la teníamos también antes no cambian el hecho de que sea mujer, que no vayamos a seguir exigiendo por ejemplo desde colectivas feministas que la agenda de las mujeres pues esté presente, ¿verdad? Ustedes como mujeres luchadoras, mujeres de lucha, ¿en algún momento se imaginaron que a estas alturas, en el 2023, iban a haber un escenario de este tipo, de que muy probablemente sea una mujer la presidenta de México, la primera que tendrá ese país? Magali primero. Sinceramente no. Creo que las cosas llegan de la manera que deben llegar. Y sí, para mí sí fue, había la esperanza, pero no tanta certeza. Era como, no, el país no está preparado, pero obviamente llegan en el momento que tienen que llegar. Creo que es el momento, no solamente de México, sino de Norteamérica. No ha habido una mujer en estos niveles. Entonces, creo que es fundamental asumir los retos que esto implica. Muy bien, vamos contigo. Sinceramente sí, porque justamente digo, yo creo que tiene mucho que ver a lo mejor con las épocas en las que hemos nacido y también como bien comento el agradecimiento que sentimos nosotras de poder soñar con esto y verlo sí como una realidad. Yo tengo 23 años, entonces nací viendo ya mujeres en la política, mujeres en cargos populares, mujeres votando y ejerciendo opiniones en el espacio público, ¿no? Y justamente eso me permite, claro, soñar
soñar, y a mí y a las chicas de Amapas del Norte y a todas las niñas y adolescentes y jóvenes y mujeres en general, soñar en que sí va a poder ser posible. Lo que también nosotros pensamos pues justo es que este paso, si bien lo esperábamos, a lo mejor no esperábamos de la forma en la que se está dando, ¿no? Y justo también es muy positivo pensar que sea, o sea, como comentábamos, a menos que pase algo extraordinario, muy probablemente la siguiente presidenta va a ser mujer, porque además las candidatas lo son, ¿no? Y contamos con ya varias reformas por parte del Instituto Nacional Electoral que deben de, pues de alguna forma permitir, o más que permitir, hacer que realmente suceda en un contexto de paridad, ¿no? Entonces, justamente estas condiciones pues son dignas para nosotras como mujeres. Muy bien, le voy a pedir al área de producción de televisión. Ayer recogía una imagen de este sitio estatista, que creo que es alemán, de los países que han tenido mujeres gobernantes electas, es decir, presidentas o primeras ministras. No incluye a reinas, no incluye, digamos, cargos heredados, incluye mujeres que han sido electas para cargos de gobernanza. Y ahorita lo decía Magali, en Norteamérica ni Estados Unidos ni México han tenido mujeres presidentas. Canadá sí ha tenido primeras ministras. En Europa vemos que en particular ha habido también muchas presidentas y primeras ministras. En Asia casi inexistente. En África, curiosamente, sí ha habido algunos casos. Y yo siempre, incluso en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de preguntárselo a Claudia Sheinbaum, ¿qué había faltado en México? Que era, digamos, de los países de Latinoamérica, que faltaba de los grandes países de Latinoamérica en tener una presidenta. Ya tuvieron Brasil, ya tuvo presidenta, Chile ya tuvo presidenta, Argentina tuvo 2 presidentas ya en su momento. ¿Qué le había faltado a México, Magali? Creo que lo que más falta en México es atender la agenda de género. Es decir, no porque sean mujeres ya la tenemos garantizada, sino que esa es la mujer en el proceso de lucha probablemente es algo, ha tenido que masculinizarse. Entonces, el que sea mujer no necesariamente asegura una agenda de género. Y creo que lo que falta es eso, la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida de un país. Entonces, creo que ese es un tema que apenas se está empezando a abordar realmente en México y que precisamente tenemos una gran oportunidad, como decía Cristina, de seguir empujando que esto sea posible. Porque no por el hecho de tener falda ya tienes asegurado todo lo demás. Muy bien, Cristina. Y pues justamente también considero, como bien comenta Magali, pues mujeres que representen realmente a las mujeres en general en México, ¿no? Que realmente piensen la realidad que les atraviesan a las niñas, adolescentes y mujeres de todos los contextos de lo largo y ancho de este país, porque al final estamos hablando, pues como comentábamos, no hay un solo tipo de mujer o una sola forma de ser mujer, son múltiples y de hecho incontables porque somos muchísimas, la mayoría de este país, ¿no? Entonces justamente es buscar, como comenta Magali, de hecho estoy totalmente de acuerdo, que la mujer que nos represente y que llegue a este espacio, y eso también es una forma de exigirlo, que nosotros lo estemos criticando y lo estemos exponiendo, que esperar que la mujer que esté ese día acá sí traiga la agenda, por ejemplo, de aborto legal, seguro y gratuito, sí pueda posicionar la agenda y realmente se trabaje en esas políticas públicas de poder trabajar la violencia contra nosotras, los tipos y modalidades, y poder mostrar alternativas y un plan de trabajo pues muy concreto y muy factible, porque más allá pues del tema de campañas, del tema de exponer un plan de trabajo, de repente sucede, ¿no? Que sí se trabaja con un discurso, pero no siempre con la agenda, no siempre con un plan claro de lo que se va a hacer. Entonces justamente eso a nosotras también nos permite exigir un mejor gobierno y por lo menos en este momento, porque todavía no ha sido electo el gobierno, exigir unas elecciones dignas donde realmente si ya están 2 mujeres en este puesto, así como si fueran mujeres o como si fueran hombres, nosotros seguiríamos exigiendo esta parte, pues. Así es. ¿Cuál sería el reto mayúsculo que tendría, pues, en caso de llegar una presidenta mujer en este país? Creo que lo más importante es reducir o desaparecer las infinitas caras de la violencia en contra de la mujer. Tenemos todavía un país con 11 muertes de mujeres mensuales. Tenemos
trata de niñas, de adolescentes, tenemos violencia intrafamiliar en los primeros lugares, tenemos techos de cristal importantes, pisos que no dejan avanzar a la mujer, entre que el piso pegajoso y el techo de cristal, la lucha por la mujer tener mejores espacios empresariales, laborales, de poder realmente. Lo más importante es que aquí hay una paridad de poder que se está tomando en las manos, y creo que esos son los temas pendientes: ejercicio de poder, reducción de las violencias y garantías para las mujeres en todos sus aspectos. Cristina. Pues justamente luchamos con una sociedad machista, misógina y pues llena de violencias. Entonces sí, el trabajo es fuerte, o sea, de hecho el reto es mucho más fuerte si una mujer es presidenta que si un hombre. No, así lo considero, no porque o sea, no porque el trabajo sea distinto, no estamos hablando de un mismo trabajo, sino porque siempre las exigencias son más cuando somos mujeres en esta sociedad. Entonces justamente se espera una mujer que, además de que sea dura, o por así, más que dura, sea firme, y que tenga como decisiones muy claras y que ostente un liderazgo fuerte. También una mujer que sea sensible, que sea empática, porque como comento, en todas las esferas, en los espacios públicos y privados, se nos exige mucho. Entonces sí creo que ese es el principal reto, el hecho de que no solamente se le juzgue obviamente por el tema político o por el tema de ser candidata por tal y cual partido, sino que se les juzgue porque son mujeres. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de las campañas, las violencias que hay dentro de el tema del cuerpo, por ejemplo, o la cuerpa. O sea, se ve justamente cómo hasta el aspecto de la mujer, la forma en la que viste, cómo tiene el cabello o qué peso tiene, también determina, que es algo que no sucede con los hombres. Así es. Preguntarles, y va en el sentido de lo que ustedes comentaban. ¿No es injusto esto? Y tú lo decías, Cristina. Se les va a exigir más. No es injusto que el hecho de que vaya a llegar una mujer, es decir, si con un hombre las expectativas están aquí, con la mujer van a estar acá. La idea de que, y lo hemos dicho, es un parteaguas que llegue una mujer. Entonces, como que todos vamos a esperar que haya un cambio radical en muchas materias, y principalmente en el tema, por ejemplo, de violencia contra las mujeres. Pero esto no sería, y pregunto, y espero no estar en la ignorancia, ¿no es también parte del machismo exigirle a una mujer mucho más de lo que se le exige a un hombre? Si llegara un hombre presidente, podríamos decir, pues bueno, no cumplió, pero hasta ahí. Pero con una mujer es de, vean, es que no está cumpliendo. No hay algo también de injusticia en cómo se les va a exigir a quien sea de las dos que llegue como presidenta. Empezamos con el orden nuevamente. Creo que sí es injusto, sin embargo, creo que es necesario. No podemos dar pasos hacia atrás. El estar al frente implica el compromiso específico de avanzar una agenda. Quien no lo haga será, quien llegue y no lo haga será duramente juzgada, porque entonces esa sí es una postura altamente machista y misógina. Entonces el compromiso está. De todos modos, la exigencia hacia el papel de nosotras, nuestro rol como mujeres, es muy exigente actualmente, y es machista, y es misógino, y es injusto, pero lo estamos viviendo. No, es bien interesante que ambas son de la misma década, tienen la misma edad, son mujeres que en este momento no tienen que estar cuidando niños para poder estar en política. Caso contrario con jóvenes como Cristina, que ellas luchan muchísimo más, porque nosotras a lo mejor ya tenemos hijos adultos y podemos dedicar más tiempo a este tipo de cosas, a defender y promover precisamente esta agenda sustantiva de la que hablamos, que tiene mucho tiempo pendiente. Entonces es posible que sí, sin embargo, el no hacerlo implica dar pasos hacia atrás. Injusto sí, pero así ha sido injusto para nosotras siempre. Entonces yo creo que en efecto no quisiera romantizar el hecho de las violencias que vivimos, sobre todo la violencia política, que esa es una realidad. Pero sí quisiera decir que, injusto o no, vamos a dar el paso juntas, porque al final así siempre ha sido, y es así como se ha logrado, y como esperamos que en un futuro las niñas que de mañana que estén en estos puestos, que quieran acceder a estos espacios,
verdaderamente no estén viviendo esa situación de injusticia, ¿no? Que justamente sí encuentren un piso parejo en el que ellas realmente puedan ser candidatas sin cargar todo lo demás que cargamos por ser mujeres. Como bien comenta Magali, el tema de la maternidad es un tema bastante complejo y estoy segura que de todos modos, aunque las dos candidatas tengan hijos grandes, aunque a lo mejor estén en una etapa similar de su vida, a las dos se les va a juzgar por un tema personal, porque ya sé, las dos ya están en la esfera pública y las dos ya ocupan cargos y sí se dice que si tienen pareja, que si cuál pareja, que si esto, que si lo otro, incluso se habla de las preferencias sexuales de ambas, entonces... Algo que con los hombres no sucede, pues, y a ellas sí se les está juzgando. Con los hombres heterosexuales eso sí no sucede, igual también con las personas diversas es algo que también les atraviesa, y justamente, pues, hablamos de que siempre es buscar, mujeres y también personas vulnerables a quien, de dónde sacarles, ¿no? ¿Verdad? Un costal de cosas negras como si eso fuera un argumento o como si eso fueran cosas negras, ¿verdad? Así es, y es un tema que definitivamente pues está presente y no podemos negarlo. Sin embargo, el hecho de que llegue una mujer a la presidencia de la República crea grandes expectativas, ¿no? Y como tú bien lo decías ahorita, en las niñas me gustaría saber su opinión, el impacto que tendrá tan grande, porque pues nunca ha habido una presidenta mujer en el país y para ellas sería pues algo muy muy importante para las niñas. Por ejemplo, yo tengo una hija de 7 años y pues identifica muy bien al presidente de la República, pero pues no se imagina ver en ese puesto a una mujer. Magali. Precisamente piensa en tu hija, el impacto que tendría, el hecho de que ella pueda aspirar a hacerlo. Antes era interesante, cuando yo era pequeña, las mujeres aspirábamos a ser maestras y me convertí en maestra. Seguramente las niñas de ahora que aspiren a ser presidentas lo serán. Entonces el impacto es multiplicador. Es interesante cómo los planes y programas, a pesar de ser muy criticados, están atendiendo la agenda de género. Entonces el reforzarlo con una presidenta, esto potencializa a nuestras niñas que van a ser las adultas y las gobernantes futuras. Entonces el cielo creo que ya no será el límite. Así es. No, y pues también el hecho de que verdaderamente, como comentábamos, estas decisiones van a estar en manos de nosotras las mujeres, porque a lo largo de los años ha sucedido lo que sigue siendo un problema, y no solamente en la agenda de mujeres, sino en otras agendas de grupos vulnerables o de personas que han vivido históricamente pues todas estas violencias, de tomar decisiones que no corresponden, o sea, muchas veces hombres tomando decisiones de mujeres, hombres hablando de maternidad, hombres hablando de lactancia, hombres hablando de las dinámicas que nosotras tenemos en todos los espacios, y el saber que una mujer no solamente va a tomar decisiones de nosotras, y esperamos que su agenda sea principalmente pues atender esos problemas, también pensar en que las conversaciones que se van a tener justamente y el discurso que se mantiene actualmente y se ha mantenido por tantos años va a cambiar, pues es importante, ¿verdad? Porque lo que no se dice no existe. Entonces, lo que está representado y lo que se dice sí significa algo, y como bien comentas, pues con tu hija es un caso, ¿no? O sea, al final ella, el hecho de que vea una mujer presidenta, para ella va a ser muy importante, y para ella y todas las millones de niñas que están, ¿no? Y pensar también en que ellas también tienen que ser agenda de esto, porque hablamos también mucho, eso es un tema bien complejo, pero incluso dentro del tema de mujeres y nosotras hablamos mucho de las mujeres, ¿verdad? Pero no mencionamos mucho a las niñas y adolescentes, que son el principal enfoque de acá de la colectiva Mapas del Norte, que realmente pues las violencias empiezan desde estas etapas, ¿no? Entonces es bien importante también hablar en la agenda y en las propuestas y en todo este tema de niñas y adolescentes, aunque ellas no puedan votar aún, pues están ya y no sean ciudadanas en ese aspecto, ellas ya forman una parte importante de la población y ya viven y ya les atraviesan esos problemas que tiene este país y esas dolencias, ¿verdad? Por acá nuestra compañera Jessie Jauregui de Los Mochis hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de los acantilados de cristal, o como se les suele llamar, dice, a las mujeres dentro de la política en momentos de crisis de partidos? Entiendo a que, digamos, las mujeres sean postuladas en momentos pues en que le convienen a los partidos. No sé si tengan una opinión en ese sentido. Creo que precisamente eso está ocurriendo ahorita. De hecho, las dos mujeres propuestas vienen de propuestas masculinas. Entonces, sin embargo, no importa, creo yo, cómo llegaste. Importa que realmente asuman su papel de mujeres y sean capaces de empujar la agenda de género y superar
el que han sido nombradas, porque si se dan cuenta, bueno, pues López Obrador y luego la forma en que fue Xóchitl seleccionada, pues no fueron formas femeninas, sino fueron acuerdos masculinos, fueron conveniencias masculinas de partido. Eso es claro. Sin embargo, hay cierta autonomía e independencia que yo espero, por eso decía, no basta que tengan falda, tienen que asumir la agenda de género y esto va a ser el papel histórico que les toque vivir y tendrán que asumirlo o tendrán personas, mujeres, niñas y jóvenes que estaremos empujando para que así suceda. Y pues justo también en ese tema, nosotras pensamos pues en efecto que ambas son mujeres que están en espacios donde reina la misoginia y donde al final es eso lo que decide muchas cosas. En efecto, sí es totalmente real que muchas veces es oportunismo el hecho de que, o la forma en la que las mujeres llegan a estos puestos, pero también es una realidad que eso no quita el avance, ¿no? Y no resta el hecho y otra vez no quisiéramos que obviamente empañara una vez más el machismo y la misoginia, pues el gran suceso. Lo que sí es una realidad y eso no haría mal en quizás no decirlo, ya que estoy hablando de esto, pues es que las dos son mujeres alienadas al patriarcado y que las dos han mostrado posturas machistas y misóginas en los puestos que han tenido y públicamente, incluso en este proceso que llevaron interno en sus partidos. Y esperamos nosotros, porque es realmente esperar lo mejor para este país, que ellas en estos meses que tienen, que como comentaban, o sea, son 10 meses, si es algo, que ellas trabajen realmente este tema, porque al final, pues, si van a llegar si van a llegar al espacio, nosotros decimos, ¿no? Los espacios serán feministas o no serán. Tienen que llegar con otra perspectiva y tienen que cambiar y trabajar porque ya las dos tienen un pasado que, pues, nosotras claro que podemos criticar, ¿no? Estamos hablando, pues, que de un lado se maneja una agenda conservadora en la que, por ejemplo, el tema del aborto, pues es un tema criminalizado que para nosotras es de los principales temas en la agenda, ¿no? Y estamos hablando del otro lado también una mujer, pero que al final ha tomado decisiones masculinizadas, estamos hablando de una masculinización del poder, como comentaba Magali, y también que ha mostrado una postura represora en el cargo que se encuentra actualmente, sobre todo en contra del tema de las colectivas feministas, de las protestas, de las dignas formas en las que cada unas o cada grupo se ha manifestado, ¿verdad? Entonces tenemos eso como algunos de los aspectos que podríamos pues como sacar a comentar, pero eso no significa que nos vayamos a dar por vencidas y que vayamos a creer que ya por eso ya ellas no van a hacer un buen trabajo y vamos a dejar de exigir y que ya hacerla por un lado y que nos valga, ¿verdad? Obviamente no. Esto es para nosotras un motivo más de exigencia y un motivo más de esperar algo, ¿no? Muy bien, es un buen avance, pero van a quedar muchos pendientes todavía. Claro. A partir de esto que marca un precedente, la llegada de una mujer, pero va a haber una tarea todavía muy, muy larga cuando ello ocurra. Les agradezco mucho estos minutos, la verdad, las reflexiones que quedan ahí y van a quedar ahí y las vamos a estar recuperando incluso para quienes no pudieron seguir en vivo la entrevista, va a estar en nuestras redes sociales, en nuestro portal. Les agradezco mucho, Magali Lara, profesora del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, muy amables. Creo que es bien importante que abran estos espacios porque precisamente esto es avance. Está en la agenda, está en el comentario público y seguramente seguirá estando. Muchas gracias a Cristina Tortolero, muchas gracias. Muchas gracias. Igual también es importante que estemos aquí el día de hoy hablando de esto y creo que eso también nos permite reflexionar de por qué las mujeres que les atraviesan otro tipo de dolencias no están aquí y el hecho de que lo hablemos nosotras, pienso yo que abre y va a seguir abriendo espacios para que el día de hoy aquí estén sentada, por ejemplo, una niña o un adolescente hablando de este tema. De la colectiva Mapas del Norte. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias y seguiremos platicando de este tema que está en la agenda pública de todo el país. 7:56, salimos a la